tarde de sábado aquí en el Club de los Demonios. Por Radio Box 98.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina. ¿Cómo le va, mi querido Román Felipelli? Mi querido doctor Marino, un gusto de verlo en esta hermosa tarde que ha repuntado, ¿no? Porque empezó un día medio nublado, lloviendo, frío, pero ahora estaba muy lindo. Un día soviético, melancólico y frío, ¿me entendés? Empezó soviético y ahora apuntó para peronista. Reapuntó un poquito, pero no, usted, no todos los sábados pueden ser peronistas, por favor, no me venga con eso. Y desde el Oflat de Rafaela, nuestro querido Franco Marosi. ¿Cómo anda, Franquito? ¿Cómo andas, Marino? Habla un poco más fuerte que no te escucho, estoy muy larguirucho hoy. Pero estamos bien, estamos muy bien por acá. Rosario en estos días está espléndido, está hermoso, está fantástico, la verdad. Hermosa, sí. Bueno, lástima que no como la Argentina, pero bueno. Sí, pero por lo menos Pichincha sigue lleno, todos seguimos yendo, todos seguimos gastando, el nivel de ritmo como todos nos caracterizamos, de que la fiesta y la joda no se corta, aunque la política no vaya muy de la mano. Los argentinos últimamente la política les va repeliendo bastante, pero bueno, para eso estamos nosotros acá, para darte el último chimenterío, el último análisis político que usted no necesita, pero nosotros se lo facilitamos igual. Se lo acercamos a su mesa. Así que ponga los mates, ponga las tortas fritas, póngase tranquilo, señor, señora, y escuchemos las últimas novedades políticas que el Club de los Demonios le trae a usted. ¿Y usted, Franquito, estuvo dando vuelta por Buenos Aires? Pero estuvo con nosotros el fin de semana para ¿cómo? Es muy linda capital. Siempre la capital, obviamente, si tenemos que comparar Rosario y capital, bueno, allá se invirtió más. O sea, el centralismo a ellos les fue muy bien, la verdad. Tienen de todo comparado con nosotros. Pero bueno, ¿qué novedades políticas nos trajo desde la capital? ¿Algo interesante? Sí, la verdad que se nota mucho cómo es la guita que ha puesto el gobierno para el tema, para diferentes temas. Especialmente, por ejemplo, tecnificación de los servicios. Igual me refiero a la implementación del telepase como obligatoriedad y otros temas. Que, o sea, te das cuenta que hay mucha guita en eso y al mismo tiempo te das cuenta la lógica con la que se hace. Es muy gracioso ver los carteles de telepase que abajo dice Mercado Pago, Mercado Libre. O sea, los servicios en capital by Mercado Libre. O sea, en cualquier momento más van a vender la casa de gobierno a alguna empresa en capital. Porque la verdad que, o sea, parece que se vende todo, ¿no es cierto? En el gobierno del PRO de Capital. Damos todo de remate. Es muy impresionante, insisto, para alguien que viene de una provincia donde la mayoría de los servicios son estatales, y en Rosario también hay una articulación público-privada, pero siempre está el Estado como veedor de eso. En cambio, en Capital es como fluyan los privados con todos los servicios y todo ese tipo de bienes públicos, ¿no es cierto? El mundo libertario es como que ha traído bien de eso. Cualquier cosa que hace el capitalista la hace mejor que el Estado. Por tal motivo, el Estado como que no tiene mucho más que hacer dentro de esto. Cuento viejo si los hay. Cuento viejo si los hay. Como hoy le estaba mostrando a usted, al querido camarada Felipelli, le mostraba un artículo del año 1898, del diario El Municipio de Rosario, donde justamente hablaba sobre la cuestión de la industria nacional y establecía la cuestión típica de que lo que tenemos acá en Argentina son talleres. Porque obviamente hablaba de una empresa francesa que quería invertir pesos fuertes, como eran los propios de la época, y que lo que se terminaba encontrando es que gran parte del entramado productivo argentino estaba muy vinculado a los talleres, a baja productividad, y en general gran parte de esos entramados productivos terminaban gastando más de lo que producían porque necesitaban todos los insumos, eran todos insumos importados. Así que, obviamente, historias viejas sobre las disposiciones del Estado y el mercado son antiquísima, 120 años si se quiere. Inclusive podemos llevarla más atrás a la época de Rosas, si quisiéramos hacer una historia de esto. Que tengo entendido que incluso, esto lo estudió muy bien don Raúl Scalabrini Ortiz, los ferrocarriles, propiedad británica en aquel entonces, a los trayectos que iban del puerto al interior les cobraban doble tarifa, con lo cual la importación de insumos como una manera de desincentivar la industrialización. Sí, así que lo que nos encontramos siempre, bueno, son viejas leyendas, viejos mitos que ya van haciendo escuela en la Argentina
Y lo que vemos ahora es con el nuevo presidente al mando, que ya siempre es el nuevo presidente, porque obviamente vemos que el discurso que tiene es el mismo, no cambia. Parece que venimos del 2023, que acaba de ganar. Es como que siempre da a entender que seguimos de salimos de la pandemia hace poquito. Siempre el nuevo presidente más viejo de la historia. Sí, todavía sigue siendo un outsider, aunque ya lleva bueno. ya lleva 2 años, un poco más al mando, así que efectivamente lo que nos damos cuenta es que el presidente todavía no se asume su rol de presidente. Ya vimos con el caso Libra, con el tema del tuit, un poquito es como que para esto soy presidente, para esto soy un privado, para esto sí, para esto no. Entonces, al final de cuentas, ¿quién nos tenemos de presidente y quién tenemos de ministros? Es lo que nos preguntamos todos muchas veces. Sería algo inexplicable en otro momento de la historia. Pero bueno, está el factor de desintegración y de desintegración política y de degradación institucional, que estas cosas por el momento pasan. No sabemos a corto o mediano plazo qué consecuencias pueden traer, pero al menos en el corto plazo parece como que no hicieran mella. El tema del fentanilo justamente trae esta cuestión del desconocimiento que tienen muchas veces los ministros de la cosa diaria, al punto de que el ministro de Desregulación, Sturzenegger, lo culpó al ANMAT sobre la cuestión de la carga de fentanilo que tiene como epicentro aquí en Rosario, sobre las cuestiones de las 96 muertes, según tengo entendido, que lleva de lo que va del 2024. Y por tal motivo, acá lo que va pasando es que se van pasando la bola sobre quién es el responsable sobre esta situación, y ahora salió que supuestamente las vinculaciones las quieren llevar obviamente al gobierno anterior, sobre la cuestión de que nosotros no hemos visto nada, nosotros no supimos, nosotros no sabemos, la culpa puede ser de otros, déjeme que se lo muestro, que la culpa efectivamente puede ser del ministro, el hermano del ministro bonaerense de salud, que es Kerplak, si mal no recuerdo. Kreplak, sí. Kreplak. Igual supuestamente Shapkin había avisado sobre un caso de fentanilo contaminado en Rosario en febrero. En febrero de este año. No sé. Claro, En febrero de este año, y no se tomaron medidas al respecto. La medida básica sería retirar todas las dosis de fentanilo de circulación y analizarlas. O sea, ha habido un montón de casos en el mundo de backdrop de médicos. Un caso muy famoso en Estados Unidos, yo con unas pastillas que son tipo paracetamol allá, y hubo que retirar millones y millones y millones y millones de pastillas porque había un tipo que en la fabricación le había puesto como un veneno y la gente tomaba eso y se moría. Hubo bastantes casos de muerte, así como los del fentanilo acá, y una vez que se advirtió se retiraron las dosis del mercado. Bueno, esto es similar, porque eso tiene un número de partida, todo, ¿no es cierto? Y el gobierno parece que hizo la planchita por 5 meses y ahora está buscando otro responsable, cuando es obvio que tiene que ver eso es el ANMAT. O sea, sí, estaba acá viendo algunos números fatales. El ANMAT es un organismo. No se te escuchó bien, Franco. ¿Qué dijiste sobre el ANMAT? No, que es un organismo estatal nacional, o sea, es el encargado de eso. Es su trabajo, o sea, no mucha forma de excusarse. El ministro de Salud, justamente en este caso, al culpar al ANMAT, Sturzenegger, lo que terminó pasando de la bola es al ministro de Salud, Lugones, y ahí generó un cortocircuito que tuvo que intervenir la propia Karina Milei. Sí, acá estaba, viendo algunos números aterradores, ¿no? 96 muertos, dijiste. Sí. Bueno, me acuerdo en su momento la tragedia de 11, que murieron 51 personas, y que generó en ese momento un escándalo terrible que le terminó costando el cargo al subsecretario de Transporte, al secretario de Transporte. A Schiavi, ¿te acordás? Que era ministro hasta se quejaban de que era ministro de cosas. No, perdón, era ingeniero agrónomo. Claro. Muchos hasta se quejaban del título que tenía. Sí, me acuerdo. Y bueno, aparentemente este escándalo que le ha costado casi la vida a 100 personas, creo que está entre las primeras. El otro día un periodista, colega, Ari Lijalad, hacía un listado de estas crisis terribles, contando lo que había sido la tragedia de Cromañón, la famosa... bombardeo de la Plaza de Mayo. El bombardeo de la Plaza de Mayo, la famosa puerta de creo que era de la cancha de Boca, que fue terrible también en su momento, en los años 60.
Y está ahí nomás este escándalo, lamentablemente, en cuanto al número de víctimas. Y sin embargo, no ha renunciado nadie por esto. No, tampoco Cuño Libarona por el quilombito que habíamos dicho la otra vez de ofrecerle agentes de la Estábamos CIA. charlando lo de Cuño Libarona. Sí. Y con respecto a la ANMAT, que bien señalaba Franco, la ANMAT ya había hecho una advertencia, creo que en diciembre, de que con ese laboratorio las cosas no estaban bien. Y recién la primera intervención fuerte de la ANMAT creo que fue en febrero. Con lo cual hubo una ventana de 2 meses ahí donde todos los embarques o sea, le prohibió la producción, pero se ve que no se avanzó sobre los embarques ya vendidos. Bah, la verdad que ante 96 muertos uno poco puede decir, ¿no? Y se pregunta... ¿Cómo impactará esto en el gobierno de Javier Milei? Lo que pasa es que preguntarse con respecto a los impactos en una coyuntura como esta, si vos dijeras, en una situación de funcionamiento normal de las instituciones, esto tendría que ser un escándalo superlativo que le costara la cabeza al ministro de Salud O al director de la ANMAT. por lo menos, o a los dos, o a los dos. Pero sin embargo, es tal el estado de descomposición institucional que da la impresión de que el Ejecutivo siente que no tiene que rendir cuentas por esto. No, ni al Congreso ni a nadie. No. Solo se rinde cuenta a sí mismo. A A sus sí propias, mismo, a sus propias internas. Y, si se y quiere. encima confía en que va a obtener un buen caudal electoral de votos por haber más o menos, entre comillas, contenido, entre muchas comillas, porque la verdad que es un dibujo contable, una contabilidad creativa, el tema de la inflación. Esto Y lo el estamos viendo superávit fiscal. En esta última semana, Javier Milei se ha reunido con varios partidos aliados y con su propia gente a ver la película Homo Argentum, como dicen algunos también, que parece que es bastante excitado el presidente con esta nueva producción argentina, pero que en particular lo que termina comentando es la situación de la provincia de Buenos Aires y con el enano comunista Kicillof, al quien le gritó de todo en un acto partidario que era en La Plata, si mal no recuerdo. Enano soviético. El enano comunista, como lo llamó. Sí. Entonces lo que vemos acá es que hubo varias reuniones en la Casa Rosada para ver cómo hacer que la cuestión del fentanilo no termine explotando, como habíamos dicho en programas anteriores. En estos próximos 3 meses ya están blindados económicamente para la cuestión de las elecciones, por estos apoyos que le ha dando el fondo, pero cualquier cosa puede ocurrir. La cuestión de Cuño Libarona, la cuestión del caso Libre es como que se van por momentos, ¿viste? Aparece, la del caso Libre aparece cada tanto. Lo de Cuño Libarona es como que desapareció de golpe. Cuño Libarona se fumó. Se fumó el ministro de Justicia ofreciendo apoyos a un ex agente de la CIA sospechado, desapareció de los radares. Pero ahora aparece la cuestión del fentanilo, que es una nueva, vamos a decir así, enfrentamiento que tienen ciertos sectores de la oposición para este blindaje mediático que tiene el gobierno de Javier Milei, es para ver si el resquebrajamiento le sirve, seguramente en la cuestión de las elecciones que se vienen en la provincia Mira, de Buenos Aires. yo me acuerdo hace ya largos años atrás, yo no sé si vos te acordás en su momento de lo que fue en Inglaterra la crisis en la ganadería inglesa por el famoso síndrome de la vaca loca. Y recuerdo que en aquel momento las publicaciones que, por lo menos lo que en ese momento relataba y se podía leer en Le Monde Diplomatique, es que en parte eso se debía a los recortes que el gobierno británico, recortes que se hicieron en la época de Margaret Thatcher, del recorte sobre los organismos de control sanitario en Inglaterra. Bueno, precisamente acá estamos viviendo como una especie de revival de esa situación, porque con el discurso de la motosierra se está atacando los organismos de control del Estado, la Agencia de Seguridad Vial, el INTI, el INTA, el ANMAT, y eso en algún momento va a traer consecuencias. Por supuesto, inclusive, por Nefastas. ejemplo, con el tema de Ari Lijalat, que vos lo mencionaste, él se quejaba mucho del ministro de Regulación, Sturzenegger, por la cuestión de que él decía el ANMAT no tiene que ponerse a preocuparse sobre cuestiones, por ejemplo, con los termos Stanley. Él hablaba como diciendo, y justamente hace poquito Stanley tuvo que retirar un montonazo de termos justamente porque sobrecalentaban y habían provocado quemaduras en algunos usuarios. Claro. Entonces tuvo que retirar unas cuantas camadas
cosas, y eso la propia empresa lo tuvo que Sí, sí, decir. da la impresión, esto creo que también lo mencionaba el mismo periodista, nuestro colega, decía, pareciera que es el ministro que hace política pública en función de las demandas del sector privado que son cercanos a él. Sí. Che, desregulame esto, che, sacame esto, Sí. esta regulación me perjudica, este control me resta ganancias. Una pero cosa bueno. interesante que había mencionado en uno de sus aseveraciones sobre esto es que en un país donde una empresa sueca de juguetes, por ejemplo, que ve que hay un relajamiento tan grande en los controles, te dice, tengo una camada de juguetes que yo mismo he detectado, que no lo puedo meter en lugares donde efectivamente pueden detectar alguna cuestión de anomalía, entonces voy a meterlo en un lugar que efectivamente, ¿qué hace? ¿Qué hace justamente? No investiga. Exacto. Que justamente la cosa vaya y pase. Exacto. Entonces ese es lo peligroso, el problema de un ministro diciendo que el ANMAT solamente va a registrar cuestiones de farmacología y cuestiones alimenticias y no va a hacer otra cosa. Me acuerdo hace Perdón, no parece porque esto era de farmacología. No, acá lo que sí parece es que achicamos el ANMAT, o lo vamos desregulando, como decía acá Román, para cuestiones de tal vez de alguna que otra dádiva, algún empresario amigo, pero deja algunas cuestiones a la espera de resoluciones claras y concisas. Acá la cuestión del fentanilo alguien tiene que pagar por esta situación. Aunque le estés buscando Sí, la claro. cuestión al gobierno Siempre. anterior, efectivamente el boomerang ese que vos lanzás hacia atrás te va a terminar pegando tarde o temprano, porque eso se ocurrió durante tu gobierno. Tal cual. Ocurrieron esas cosas. Tal cual. Y ahora que lo mencionaste, tengo en mente también otro problema que hubo, también hace ya varios años atrás, precisamente con el tema de los juguetes, cuando venían con una pintura que terminó demostrando que era tóxica. Ujú. Me parece que eran juguetes importados de China, no quiero ahora apresurarme, pero creo que venían importados, sí, de Oriente, y hubo que retirarlos del mercado por esta cuestión de la pintura. Así que imagínate, ¿cuántos frentes problemáticos se te abren cuando vos desmantelás un organismo de control? Sí, porque justamente dentro del organismo de control, lo que ocurre muchas veces con los nuevos gobiernos es que hay gente, militantes de otro, que efectivamente le buscan la vuelta a cada cosa que ingresa, y efectivamente, posiblemente, te impide a vos hacer negocio cuando efectivamente ves que esta gente que controla ni siquiera te responde a vos. Entonces, desmantelarlo es lo que justamente se le ocurre al ministro desregulador. Ahora, ¿se hará cargo de estas muertes? ¿Quién se hará cargo? ¿Será cargo el desregulador? ¿Es el ministro de Salud? Y efectivamente, ¿alguien renunciará? ¿O efectivamente tenemos que ver cómo esto sigue diluyéndose al lanzarle el boomerang al juez Kreplak? Al juez Kreplak. Que es hermano del ministro Del de ministro Salud, de Salud. del gobierno de la provincia de Buenos Aires, buscando algún entramado que pueda estar ahí entre ambos. Y mira, yo en su momento me acuerdo cuando fue la lamentable tragedia de Cromañón, que hasta ese momento todo pasaba por un inspector corrupto que no había hecho bien su trabajo, y me pregunté, pero ¿esto hasta dónde puede escalar? ¿Le puede llegar a costar la cabeza al jefe de gobierno? Ujú. Y efectivamente le costó la cabeza al jefe de gobierno. Siguió trepando hasta que llegó a un punto donde le cortamos la cabeza a unos cuantos arriba de él, justamente del inspector. Hecho no menor, porque eso permitió el ascenso político de Mauricio Macri. Ujú. Una cosa interesante, Franco, ¿algo más? No, sí, hay que ver. El tiempo nos va a decir hasta dónde llega esto. En general es muy difícil tapar los muertos. Y yo creo que en algún momento alguna cabeza va a rodar por este tema, aunque eventualmente, como bien decía Román, la de Cromañón terminó con la carrera de Aníbal Ibarra, pero llevó su tiempo, ¿no es cierto? Igual que el tema de la tragedia de Once con el caso de Jaime, terminó hasta en cana de Vido y llevó mucho tiempo. Lamentablemente la justicia no es expeditiva en estos casos. Al contrario, se entretiene demasiado muchas veces. Y sí, ahora yo no creo que pueda quedar impune cuando tenés 96 personas o tienes y contando, ¿no es cierto?, que se vieron afectadas por esta situación. Incluso en casos no fatales tenés un pobre bebé que va a quedar con secuelas de por vida, culpa de la negligencia de un organismo que tenía que controlar y sacar de circulación, porque puede pasar que haya casos de adulteramiento
en medicina. El problema es que el ANMAT tiene contra eso y, llegado el caso, cuando se dan, tiene que actuar de manera inmediata para reducir la pérdida de vidas y los efectos nocivos en la población. Si vos tenés 100 y pico casos afectados, no estás reduciéndolo. O sea, no actuaste con la celeridad que el caso correspondía, y ahí es donde está tu culpabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y este gobierno tiene esa cuestión de que no te entrega a los ministros ni te entrega a funcionarios, sino es al tiempo de que ellos consideren. Exacto. Porque sería una pérdida de poder si ellos te entregan ahora en base a las presiones de la prensa, te entregaran a un ministro y para solicitarle la renuncia. Debería ser lo más normal, pero no creo en el caso de un gobierno, como entiende la comunicación, como el gobierno de Javier Milei, que vaya a permitir, aunque los ministros la ofrezcan, vayan a dejar que un ministro salga del gabinete por una presión de justamente de algunos periodistas. Si no lo decide el Triángulo de Hierro, no. Si lo tienen que Me entregar, lo parece que entregarán. aparte- Lo entregarán cuando ellos lo dispongan. Así es. Están trabajando bastante con la prensa para este caso particular. O sea, es increíble que en Argentina se mueran 100 personas y... No sé, ponemos una horita de eso cada una determinada cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Ujú. El tema es que se O puede... sea, la verdad sería un Perdón. escándalo, es un escándalo importante, ¿no? Y es un escándalo importante. Eso nos queda claro. La cuestión radica en ¿impactará ahora en las próximas elecciones de octubre y en la provincia de Buenos Aires? Es lo que el gobierno pareciera en su gabinete. Lo más importante para ellos es que esto no les explote a ellos. Por tal motivo, tienen que evitar, para mí, que esto impacte y se vuelva una cuestión electoral. Ujú. Creo que ellos lo que están más abocados ahora es justamente a eso, a evitar que esto se vuelva un factor electoral. Sí, yo creo que ellos le están dando una demasiada prioridad al tema macroeconómico, que la verdad tiene agujeros por todos lados. Ya hemos hablado con distintos analistas, especialistas, y podría llegar a ser que quizás la suerte electoral los acompañe tanto en septiembre como en octubre, no por los méritos exclusivos del gobierno, sino porque por la descomposición que hay frente al gobierno en materia política. Ahora bien, cuidado, porque si bien estos temas, Cromañón, Libra, seguridad vial, etcétera, no han explotado ahora, puede que te exploten todos juntos, simultáneamente, y encima a eso sumársele un descalabro económico que no sería impensable. Que venga principalmente por los bancos, que el Toto Caputo salió justamente a pedirle por favor a los bancos, así que todo está de intención. Exacto. El catalizador, la cuestión es, si aparece el catalizador, lo estaba diciendo Tenenbaum justamente, todavía no ha aparecido esa persona que puede llegar a catalizar todos estos factores que le está viniendo al gobierno. O sea, el mal humor, el antimileísmo todavía no tiene su abanderado. Exacto. Hay banderas Pero de antimileísmo, pero todavía no está el abanderado por como que se pueda perfilar ahora en septiembre y en octubre. Pero quién sabe si puede llegar a aparecer. Franco. Que es un punto importantísimo el que dijo Román, porque fijémonos en el caso de Vialidad, en el caso de justamente de Jaime y de Devido. El punto de quiebre fue la tragedia de Once, ¿no es cierto? Pero terminó reventando en el gobierno de Cristina Kirchner, mucho más avanzado, años después del tema de la tragedia de Once, ¿no es cierto? Cuando ya se habían tomado medidas para paliar las problemáticas que había en cuanto a trenes, justamente la designación de Randazzo y la inversión multimillonaria que hubo en trenes. De hecho, uno va ahora a la capital y los trenes son bastante piola, ¿no es cierto? Pero terminó explotando en el gobierno de Cristina Kirchner, y la corrupción fue una de las principales causas que llevó a que un gobierno que tenía 200.000 casos de corrupción, pero una macroeconomía, una micro y una macro, si se quiere, mucho menos perjudicial para la población que la de ahora. O sea, había menos índice de pobreza, menos índice de inflación, etcétera, y sin embargo el gobierno perdió, ¿no es cierto? Entonces vos no sabés en qué momento puede estallar esto. Ahora, como vos bien decís, ahí había un catalizador en ese momento que era Macri, ¿no es cierto? En cambio, ahora, en buena parte, esto no explota porque no hay oposición al gobierno de Milei. O sea, el PRO es lo más gracioso que vi en la vida. Vinieron a destruir
o sea, entregaron su propio distrito. Estos desdoblamientos electorales son chistosos directamente, o sea, no sirven para nada. Y como te digo, la oposición, la que algunos se entregan, otros se unen, otros silban bajito y se hacen los sonsos, les pasan por arriba. Realmente es muy chistoso. Y el peronismo es un tren fantasma, o sea, no puede ser oposición a nada. Todavía están máximo sí, máximo no, máximo sí, máximo no. Literalmente parecen Boca. Pared sí, pared no, pared sí, pared no. Bueno, lo otro lo mismo, pero con máximo. Entonces, son chistosos. Entonces, ¿cómo querés que haya una reacción a una crisis, a una tragedia como es lo del fentanilo, si no hay nadie que pueda agarrar la antorcha? O sea, lo que no es Milei anda sin liderazgo, huérfano y sin cabeza en Argentina. Pero justamente como apareció Milei de la nada, prácticamente sin partido político y sin nada detrás, como nos dimos cuenta que tuvo que fletear a gran parte de los personajes que lo acompañaron a él antes de formar gabinete, puede pasar cualquier cosa en estos próximos meses. Imponer un candidato de la nada para los medios de comunicación masivos que están en la capital no es tan complicado como nosotros creemos. Hubo un trabajo fino de 2 o 3 años con Milei, y de hecho hubo plata del peronismo atrás. O sea, el que piensa que Milei apareció del vapor es un necio. O sea, es no reconocer la guita del peronismo, el armado del Frente Renovador atrás de Milei, o sea, la impulsión de Milei para liquidar al PRO. O sea, que al final del día lo primero que terminó siendo el mileísmo es aniquilar al PRO antes que el kirchnerismo. Por supuesto. O sea, hay gran parte de los personajes que están dentro de una gran operación. Sí, gran parte de los personajes que están dentro del mileísmo en este momento, Scioli y muchos otros, Pilar Ramírez como operadora en la capital federal, son personajes que se hicieron durante el kirchnerismo, particularmente en el Banco Provincia. Absolutamente. De años, pero hay que decir esta cosa, Franco, que pareciera que un poco que pones en duda un poco lo que digo yo. Milei apareció, sí, se tuvo que imponer para una presidencial, pero estamos ahora a mitad de término, estamos en ver a quién posicionamos para la presidencial. Que eso es otra cosa. O sea, los personajes que pueden estar viendo cómo catalizar el antimileísmo es posicionar a alguien para dentro de 2 años. Ese trabajo fino se puede empezar a ver ahora. Pero bueno, vamos a dejar esta situación aquí. Veamos que todos estos frentes abiertos, veamos cómo el gobierno los puede solucionar para después, veamos cómo lo va atendiendo y vamos ahora a una breve pausa y después entrevistaremos a un funcionario del gobierno provincial actual, del equipo de Maxi Puyaro, al el secretario Gonzalo Toselli, que justamente como secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo nos va a comentar un poco sobre qué está haciendo la provincia en paliar la situación económica y un poco sobre qué está pasando en la actualidad política. Así que vamos a una breve pausa y volvemos con más del Club de los Demonios en breve. Y volvemos con el Club de los Demonios aquí por Radio Watch 88.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina con el mejor análisis político que usted puede tener. Y degustando un delicioso café que nos han traído recién, gracias. Por supuesto, no puede faltar, la tarde del cafecito no puede faltar. Esta noche igual tenemos cervecita ahí en Pichín, Plaza Pichincha, nos están esperando, así que no me arruine el apetito que tenemos esta noche cumpleaños. Nada más lejos de mi intención. Así que vamos alegrando un poco la tarde, volvemos a la situación santafesina. Vamos a hablar con uno de los funcionarios del equipo de Maxi Puyaro, el secretario Gonzalo Toselli, que lo tenemos en entrevista exclusiva. Gonzalito, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Marino, un gusto. El gusto totalmente nuestro. ¿Cómo estás? ¿Qué nos contás? Estábamos hablando antes un poco de la situación nacional, un poco de las tragedias del fentanilo, estábamos hablando de una situación un poquito tristonga, pero vamos un poco a hablar de ver cómo podemos ir paliando un poco la situación, por lo menos cómo Santa Fe va solucionando un poco la situación macroeconómica, o sea, cómo la va paliando. Así que vos estás encargándote de algunos de los planes más emblemáticos del gobierno, como el Plan Sinergia, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, la situación y el tema que abordaron ustedes hace instantes hace reflexionar mucho respecto de la presencia del Estado en su medida justa, lo necesario, lo indispensable que es, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros tenemos un mandato muy claro del gobernador Maximiliano Puyaro y de nuestro ministro Gustavo Puccini de llevar adelante distintos programas para abordar distintas situaciones, acompañar en general a nuestras empresas, cooperativas, mutuales, emprendedores, para que de alguna manera puedan ser de mayor impacto posible en el territorio, generando de esta manera oportunidades, actividad económica y todo aquello que sabemos
que es tan importante para el desarrollo, para satisfacer necesidades también, ¿no? Decíamos el Estado en su medida justa, y en este caso el programa Sinergia, al que hacía referencia, está pensado justamente para propiciar la articulación público-privada en el territorio. Es un programa que, como nos indicó nuestro ministro Gustavo Puccini, también tiene sus indicadores para poder de alguna manera medir su impacto y hacer las correcciones necesarias y seguirlo aplicando, ¿no? Hoy en día está vigente en 17 ciudades del territorio santafesino, estratégicamente ubicada en la mayoría de los departamentos, y básicamente, como decía, parte de una mesa de sinergia colaborativa, que es una mesa de articulación entre los gobiernos locales, el gobierno provincial, por supuesto, las agencias y asociaciones para el desarrollo, que es una red que también está bajo la incumbencia de esta Secretaría, las cooperativas, las mutuales, los emprendedores, las entidades que los representan a esto, y a partir de eso se van encadenando otras acciones que tienen que ver con una red de asistencia técnica, que es el segundo componente. Después también lo que refiere al financiamiento, lo relacionado al componente de expansión que le denominamos nosotros, que tiene que ver con distintas acciones vinculadas a lograr abrir nuevas oportunidades de mercado, incluso el comercio exterior, que es fundamental como para traccionar hacia arriba. Saben que estamos a días del Santa Fe Business Forum y todo se vincula. Transitando ahora el Año Internacional de las Cooperativas, van a tener su protagonismo especial en este programa de gobierno tan importante, tan imponente. Y otro componente que tiene nuestro programa de sinergia es el de una plataforma digital, que la misma está en desarrollo, porque básicamente lo que se pretende es el fortalecimiento del emprendedurismo, la economía asociativa, a través de todas las vías posibles, y la tecnología, las plataformas digitales son una gran oportunidad para ello, para favorecer la vinculación, la conexión, la intercooperación entre los distintos actores, y de esa manera propiciar lo que denominamos la sinergia, ¿no? Por supuesto, las cadenas productivas, hay otras provincias que lo fueron solucionando con estas plataformas digitales, plataformas de emprendedores, donde efectivamente estos nuevos emprendedurismos se van intercalando entre ellos, generando economías de escala. Así que esos lugares son muy interesantes, que el Estado lo pueda fomentar, y desde allí obviamente saca información de primera mano que le sirve para ver cómo puede potenciar las políticas públicas. Es siempre bueno escuchar una buena política pública. El Estado Nacional, ¿cómo te llevas con los funcionarios nacionales? ¿Tenés algún tipo de articulación con ellos? ¿O efectivamente están en bola? ¿Cómo la ves? No, bueno, nosotros tenemos la particularidad de que nos relacionamos mucho con el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y este es un organismo cuyo directorio está integrado por representantes del gobierno nacional, pero también por representantes de las entidades cooperativas y mutuales a través de sus federaciones y confederaciones, ¿no es cierto? Así que hay relativamente buen diálogo y vinculación, y hemos logrado algo, yo diría, bastante inédito, que es un programa que desarrollamos en conjunto. Hay un poco de bullicio acá en las calles en Santa Fe, no sé si sale el sonido. Unos nenes jugando se escuchan atrás tuyo, pero está bien, no te preocupes, se te escucha bien. Están festejando algo. Decía que logramos algo prácticamente inédito, y fue gracias al diálogo con el presidente del INAES por parte de nuestro ministro Gustavo Puccini, donde se arribó a un acuerdo cerca de finales del año pasado, y decidimos financiar en conjunto proyectos de cooperativas eléctricas que tengan que ver con la mejora de la infraestructura energética. Y hemos logrado cumplir con lo que nos propusimos. De hecho, habíamos elaborado poco antes de cerrar ese acuerdo, hicimos un relevamiento de los proyectos que tenían en carpeta de distintas cooperativas eléctricas que prestan el servicio en el territorio de la provincia de Santa Fe, que son más de 60, y nos quedamos con 10 de esos proyectos. Teníamos un lapso muy breve para poder presentarlos, porque INAES, por digamos, su organización, tenía muy pocos días como para poder iniciar esos expedientes.
trabajamos mucho con nuestro equipo y hemos logrado que 6 cooperativas accedan a este financiamiento. La inversión supera los 600 millones de pesos y lo que hemos hecho es financiar el 75% de manera conjunta entre el gobierno nacional y nuestro gobierno, es decir, un 37,5% cada uno, y el 25% restante lo aportó o lo está aportando, según los casos, cada una de las cooperativas. Se han logrado impulsar obras muy importantes, como un ejemplo, una de esas cooperativas que brinda servicio de energía en el ámbito rural ha podido transformar de monofásico a trifásico sus líneas para que los tambos a los cuales llega la energía pudieran potenciarse, porque tenían un techo, un límite, que era justamente esa provisión de energía que no podía mejorar la cooperativa si no fuera por esa inversión. Eso lo logramos, como decía recién, entre finales del año pasado y principios de este. Estamos haciendo lo posible ahora para renovar este compromiso. Y bueno, todavía no lo hemos conseguido, pero hay un objetivo logrado que, como decía hace instantes, es algo inédito porque, como ustedes lo saben, como se ha reiterado por los medios de comunicación y sobre todo con lo que tiene que ver con obras, es muy poco o nada lo que se ha logrado por parte del gobierno nacional. Bueno, acá le voy a pasar la palabra a un representante del gobierno nacional. Para que se defienda. No, por favor. Román Felipelli, Ministerio del Trabajo de la Nación. ¿Qué tal, Gonzalo? Román Felipelli. Román. Encantado. Estábamos también charlando con Marino, y decíamos qué área particularmente sensible la tuya, porque ante la crisis del sector formal de la economía, lamentablemente, muchos trabajadores han tenido que emigrar a lo que es el área del trabajo autogestionado. Y precisamente sí, las cooperativas es una de las formas más, y los emprendimientos son una de las formas a las cuales más recurren estos trabajadores que, bueno, tienen que de alguna manera buscar una alternativa ante la falta de fuentes de trabajo. No sé qué evaluación han hecho ustedes del gobierno provincial de esa situación. Bueno, coincido totalmente con lo que planteás. Hay un rol sobre todo del cooperativismo de trabajo muy relacionado con las oportunidades de la autogestión del trabajo. Y nosotros tenemos una composición, no sé si dispongo de mucho tiempo para No, por favor. Nosotros tenemos una composición de las entidades cooperativas que con estos últimos trabajos en búsqueda de eficiencia del gobierno nacional a partir del INAES, con el dictado de determinadas resoluciones, se ha podido sincerar bastante y de alguna manera nos parece correcto esto, ¿no es cierto? Y los datos son aproximadamente, digo aproximados porque son dinámicos, sí. Pero tenemos unas 1.695 cooperativas en el territorio de la provincia de Santa Fe y 719 mutuales. Uh-huh. En todo el país, nuestras cooperativas representan el 10% del total y las mutuales el 20%. Esto para que se vea la incidencia que tenemos. Sí, sí. Se crean el 20% de los puestos de trabajo de parte del cooperativismo se crean por cooperativas de Santa Fe y el 30% por parte de las mutuales. Y tenemos el 30% del total de asociados a cooperativas y el 40% del total de asociados a mutuales. Fíjense la incidencia de estos movimientos, además de mencionar casi anecdóticamente que la capital del cooperativismo está en Sunchales y la capital nacional del mutualismo en Rosario. Pero digo, estos son títulos que tienen que ver justamente con todo eso. El cooperativismo de trabajo en la provincia de Santa Fe tiene el 73% de ese total, que sería más o menos unas 1.273 cooperativas de trabajo. Y ahí es donde se da justamente lo que Román decía, esta forma de autogestionarse el trabajo, y hay distintas experiencias. Tenemos cooperativas de trabajo que han recuperado empresas, como puede ser el caso de Cotar, que seguramente ustedes, los oyentes, lo tienen bien presente, sí, porque sí, es una empresa emblemática, y tantos otros casos como Vitrofin. Vitrofin, sí, me estaba acordando de...
También. El caso de Vitrofim. Sí, la jabonera de Cañada Rosquín, algodonera Santa Fe de Reconquista. Bueno, muchos casos interesantes relacionados a eso, y lo que ha proliferado desde hace ya un par de décadas son muchas cooperativas de trabajo que tienen por objeto la obra y que estaban muy vinculadas a las obras que pudieran venir por el lado del gobierno nacional, provincial, local, sobre todo los programas nacionales. Bueno, y ahí se ve de alguna manera una reconfiguración, una necesidad de reconfigurarse, y nosotros, como decía yo antes, ¿no?, con esta idea de estar presentes en la medida de lo posible, lo que estamos haciendo es un programa sencillo, si se quiere, para apoyar a estas cooperativas de trabajo, que tiene que ver con que hemos encontrado junto al secretario de Administración y Finanzas de uno de los ministerios, que casualmente el Ministerio de Salud, un circuito para la contratación ágil, sencillo, que este ministerio lo necesitaba, y se apoyó en una resolución ya vigente. Lo necesitaba porque necesitaba básicamente reparar los techos, reparar cuestiones no tan importantes de centros de salud, hospitales, y las empresas de lucro no mostraban interés en esto, y lograron a través de la cooperativa soluciones ágiles, eficientes, rápidas. Muy interesante. Sí, y lo que hacemos, yo lo digo siempre de esta manera, nos hemos ido con Guillermo Álvarez, que es este secretario al que hacía yo mención, y su equipo, ministerio por ministerio, con su mochila y su presentación, a contarles a los otros cómo lo habían resuelto en ese ministerio, para que también se aboquen a la contratación de cooperativas para este tipo de trabajos. Una manera muy interesante de poder paliar lo que es la crisis del mercado de la construcción, que por la suspensión de la obra pública y la caída de los permisos y demás, en este momento está muy afectado. Sí, claro. Y otra cosa que hacemos en el marco del programa Sinergia y los objetivos que él tiene, que este mismo tiene, es conectar, vincular, y a partir de eso tratar de que surjan oportunidades. Le puedo contar varios casos, pero uno es que está en sus inicios, digamos, porque tomamos contacto hace poco con Dignidad Cartonera. Yo les cuento sobre todo lo cercano a Rosario, que es donde más conocen ustedes, si bien no tengo duda que conocen toda la provincia, pero Dignidad Cartonera tiene aproximadamente 50 asociados y hacen una tarea muy importante de inclusión, y además de recolección de residuos, complementando los trabajos de la Municipalidad de Rosario, ¿no es cierto? Y hoy en día hay una cuestión con el precio del cartón, y que de alguna manera no es suficiente para la distribución de los excedentes de todos los asociados. Entonces estamos yendo por el lado del agregado de valor al mismo. Claro. Entonces conocemos un emprendimiento familiar en la ciudad de Rafaela, que han desarrollado una innovación para procesar el multicapa, que sería el conocido como tetra. Y luego de resolver su procesamiento, han diseñado unas placas muy interesantes que se encastran, se traban entre sí y sirven para pisos, paredes, techos, cielos rasos y demás. Entonces estamos viendo cómo conectar ahí, y conectar también en este caso están trabajando con la Universidad Católica, con la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces nosotros proveeríamos de una asistencia técnica. Nosotros tenemos dentro del programa Sinergia lo que denominamos un subprograma, que es de asistencia técnica para la innovación productiva, y entonces ahí tratamos de dar esa herramienta siempre necesaria para desarrollar estos proyectos. Y ahí también tengo muchos casos muy interesantes para contarles. Recién nombrábamos a Vitrofim,
ustedes me interrumpen, ¿no? Pero quiero aprovechar. Nosotros vamos un poco repasando en base a lo que vas diciendo, o sea, cooperación técnica, lo que estás hablando de asistencia, estás hablando de articulación entre el mercado, en este caso en crisis que estaba mencionando un poco Román, con la cuestión de la crisis y la construcción, donde ustedes van acercando estas propuestas para que las cooperativas, por ejemplo, en este caso se incluyan, así que no se te preocupes que lo vamos punteando todo. Bien, gracias. No, decía Vitrofin, por ejemplo, pudimos lograr una asistencia técnica, pudimos lograr darle una asistencia técnica a través de Coopesa, que es una cooperativa de profesionales, y lo que abordamos ahí era la situación más crítica que tenían, era la factura de gas. Básicamente, lo que sucedía es que les llegó de repente una factura de gas que prácticamente era 10 veces mayor a la que estaban recibiendo por la actualización de tarifas y demás, pero tenían una necesidad de ser más eficiente con el uso del mismo. Entonces esta cooperativa lo que hizo fue detectar fugas de calores en el horno, que es su herramienta principal, y se ha abordado esto con distintas soluciones y ha bajado mucho el consumo, por lo tanto la factura. Después otro caso muy interesante en Rosario, que a Coop Express, que es una cooperativa de cadetes de 150 asociados, Red Hat, otra cooperativa tecnológica, le brindó una asistencia técnica que les permitió desarrollar una aplicación, con lo cual han logrado tener un mejor vínculo con sus clientes, con los usuarios del servicio, y de esta manera competir con empresas internacionales que ustedes conocen que están en el rubro, ¿no? Algunos ejemplos por los cuales hemos logrado incidir en mejoras en distintas cooperativas, en estos casos de trabajo que estábamos haciendo referencia, que son la gran mayoría, cerca del 75% de todas esas cooperativas que tenemos en el territorio de la provincia de Santa Fe, y que, tanto inciden, tanto impactan en las oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades, por ahí no quiero dejar de mencionar lo que sucede con las cooperativas de servicios públicos, sobre todo generando equilibrio territorial, digamos, ¿no? Porque han sabido satisfacer necesidades y brindar soluciones esenciales en los territorios más marginados, menos conectados, justamente donde menos oportunidades hay, y que yo pienso, no sé si ustedes coinciden, que llevar servicios, llevar oportunidades a esos lugares es estratégico para todos los santafesinos, porque evitamos la concentración en las grandes urbes, que si bien existe, hubiera sido mayor, ¿no? Franco Marozzi, desde la Perla del Oeste, te va a hacer una consultita, Gonza. Mirá que bien. Bien federal el equipo. Y nosotros somos muy federales, inclusive dentro de la propia provincia. Adelante. Yo me estaba quedando con Rosario. No, por favor, si Franco te está punteando ahí. Dale, Franco. Acá tenemos, por ejemplo, donde yo trabajo en Lehman. Perdón, Franco, pero yo te escucho muy bajito, debe ser problema de mi computadora. No, mi consulta iba justamente por el lado del tema de ese tipo de cosas, de las cooperativas y emprendimientos de servicios. O sea, quería saber qué ayuda técnica le está brindando la provincia a justamente ese tipo de cooperativas que, pese a lo que pareciese, son más numerosas de lo que hay, y en una provincia de tal magnitud como la nuestra en cuanto a tamaño, pero también en cuanto a concentración poblacional en unos pocos lugares, son muy numerosas. Yo conozco ejemplos de aguas y de electricidad, por ejemplo, en mi propio departamento, que existen, no sé. Y la pregunta, si en la ciudad Marino, ¿no estás escuchando bien? Escucho muy bajito yo las cooperativas de agua. Franco lo que te está consultando en particular, él trabaja más en Lima, en la zona de Rafaela, está trabajando allá con cooperativas vinculadas al agua, a la electricidad en particular, y te estaba preguntando tal vez de la asistencia técnica, además de si hay financiamiento, hay algunos otros tipos de asistencia además de la que ya mencionaste. Sí, justo yo hacía mención a las cooperativas de servicios públicos, ¿no? Y que decía, brinda soluciones esenciales. Las cooperativas de agua potable, en general, las que están pasando por mayores dificultades
son las que tienen que recurrir al sistema de osmosis inversa, por el gran costo que tiene la energía, consumen mucha energía eléctrica y eso entonces impacta mucho en los números de la cooperativa, ¿no? Y más aún cuando es una cooperativa de servicios públicos que solo tiene ese servicio, que no logra equilibrar por ahí, compensar con otro servicio que de alguna manera no es deficitario. Así que las soluciones que brindamos tienen que ver en parte con la asistencia técnica a la que hacíamos referencia, y que también contribuye a la eficiencia, y en parte sí con aportes no reintegrables, dependiendo del destino de la inversión. Cuando ella tiene que ver con energía, fundamentalmente energías renovables, que hay muchos buenos casos de eso, el monto es mayor, de nuestro aporte puede ser mayor, si son otros los destinos, es un monto menor, pero también estamos acompañando con financiamiento. ¿Pero qué quiero decir con esto? Se prioriza lo que tiene que ver con inversiones en energía y sobre todo en energías renovables en el caso de las cooperativas de servicios públicos. Uh-huh. En lo que decía yo, la gran mayoría de las cooperativas de servicios públicos tienen más de uno, y ahí estamos acompañando a través de las federaciones, como es el caso de FESCOE, que tiene a 42 cooperativas asociadas, una asistencia técnica con modelos de parques solares comunitarios, 4 modelos distintos que nosotros solventamos a través del programa su desarrollo, entonces los pone a disposición de sus asociadas. Uh-huh. Y el panorama en la provincia de Santa Fe volviendo al servicio de agua potable, es el siguiente. Hay 15 ciudades donde el servicio lo brinda ASA, 160 donde el servicio es brindado por cooperativas, justamente. Ahí el dato, ¿no?, de lo que nosotros decíamos, de poder esos ciudadanos acceder a ese vital elemento a través de las cooperativas. Bueno, y en el resto de los casos de los que tienen acceso a agua potable, el servicio lo brinda la comuna. Así que es algo que nosotros valoramos mucho y tratamos de acompañar, sí, en la medida de la posibilidad. Tienen una federación también activa que los apoya y que se vincula muy bien con nosotros, por cierto, y ahí estamos siempre tratando de que se genere esa intercooperación, ¿no? Perfecto, Gonza, muchísimas gracias. Entonces, estamos llegando al final de nuestro programa. Si no, podríamos seguir hablando un poquito más sobre casos puntuales, sobre cómo se van resolviendo, porque está bueno que el Estado vaya punteando caso por caso para ver cómo puede dar una resolución clara y concisa. Muy interesantes las iniciativas. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos un poco cerrando nuestro querido programa, porque en cualquier momento nos echan. Sí, ya nos están mirando feo. Ya nos están mirando feo. De atrás del... Sí, detrás del mostrador nos miran feo. Así que cuando te empiezan a mirar feo, vos levantate, decís muchas gracias, desempolve un poco y retírese mientras puede hacerlo. Así que, querido público, Román, por favor, si quiere hacer las presentaciones primero. Maro, Franco, una gran alegría, un gusto, y bueno, Dios mediante, y bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Un gusto, y bueno, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Franquito. Igualmente. Se te escucha muy mal, Franquito. Yo también. Tanto yo como Gonzalo te estamos escuchando un poquito mal. Pero bueno, perdón. Gonza, muchísimas gracias por supuesto por estar en nuestro querido programa. Esperemos contar con vos más adelante, supuestamente contándonos un poco más sobre el plan Sinergia, porque muchas cooperativas que nos escuchan y emprendedores seguramente quieren saber un poco más sobre casuística, en donde tal vez alguno de ellos se parezca un poquito a lo que sufren y efectivamente padecen en la macroeconomía un poco siniestra, a ver cómo se pueden llegar a paliar un poco sus situaciones. Yo soy Marino Antisi, les agradezco a todos por estar aquí, acompañarnos hoy en este bello sábado, y les deseamos a todos un buen fin de semana. Hasta la próxima.